Bueno, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Como anunciamos, hoy en la entrevista en Primer Plano tenemos esta conversación, acostumbrada ya en Uno más Uno, desde hace muchos años, de José Rijos, que es parte también de esta casa. Muchas gracias, qué placer. Siempre aquí es un privilegio uno venir porque es la primera hora, como es a las 7 de la mañana. Sí. ¿No? Uno tiene oportunidad de dedicarle. Algunos amigos se ponen molestos porque quieren que uno participe en una reunión, en un programa a las 9 de la mañana, que le corta totalmente con la agenda. Ya es hora y la trabajo. agenda. Sí. Pero nada, para mí siempre es un honor estar aquí con ustedes. Sí, como dijo Stalin, Rijos ha venido en diferentes roles aquí a Uno más Uno y pues ahora lo hace en su condición de director general de presupuesto. Mira, Rijos, quiero que hablemos de presupuesto, pero antes, en el segmento anterior, Stalin y yo hablábamos del contexto electoral, que definitivamente es uno de los indicativos del panorama actual. Y en ese sentido, me gustaría comenzar hablando un poco de cuáles son los controles que desde la administración pública y sobre todo desde el presupuesto se irán poniendo para que en el año electoral y preelectoral también no se incremente el gasto, como hemos visto tradicionalmente sucede en la República Dominicana, sobre todo el gasto que no es de calidad, ¿verdad? Que es un gasto destinado a lo clientelar. Bueno, lo primero es que hubo una disposición, una instrucción en una rueda de prensa por parte del presidente de la República y el Gabinete de Transparencia e Integridad que preside y coordina doña Milagros Ortiz Bosch, donde se estableció claramente que en este año preelectoral no va a ejecutarse un gasto por encima de lo que realmente se ha programado. Es bueno saber que es desde el primer día que llegamos el 16 de agosto del 2020, se han establecido los controles suficientes para evitar la desviación de los recursos a gastos que no vayan acompañados de metas físicas. Es decir, que desde la Dirección General de Presupuesto, junto a Compra y Contrataciones, la Contraloría General de la República, la Tesorería, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, pues hemos venido trabajando en interrelacionar todo para que ningún funcionario pueda hacer lo que se hacía antes. ¿Y qué era lo que se hacía antes? Antes lo que se hacía era ejecutar gastos que no estaban presupuestados. Y como no estaban presupuestados, no tenían certificación de apropiación y por lo tanto tenían que pasarlo para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar, deuda administrativa. Para que tengamos una idea, entre el 18, 19 y 20, el gobierno de la Fuerza del Pueblo y el PLD tuvieron que coger 164 mil millones de pesos para pagar esta deuda administrativa totalmente ilegales. Entonces, eso no es posible. Y el control viene desde la ley misma de Presupuesto General del Estado, que tiene un artículo que establece que todo aquel funcionario que ejecute gastos fuera de presupuesto y que genere una deuda administrativa lo va a pagar con su patrimonio. En el caso, por ejemplo, de la empleomanía, yo sé que no eres el ministro de Administración Pública, pero una justamente de los vehículos que se usaban para lograr incrementar ese gasto de muchos nombramientos, que lo veíamos ya justamente en la etapa final del gobierno, para darte un ejemplo. Bueno, una de las situaciones que tenemos, porque hay que incrementar el personal. Por ejemplo, hay una inversión de capital que se hizo, 85 ambulancias para el 911. No se han incorporado todavía porque ahora es que ya se venía haciendo, pero ahora hay que buscar 1020 personas. Sí, porque hay que conducirla. Porque en cada ambulancia hay 4 personas, tienen tres tandas para cubrir 24 horas, sí, ¿no? Sí. Entonces son 1020 personas más. Eso representa de julio a diciembre por encima de los 750 millones de pesos adicionales que la unidad, la Dirección de Servicio Extrahospitalario que dirige el general Méndez, tiene que disponer adicional, que no estaba presupuestado. ¿Cuánto? ¿700 cuánto? 750 millones de pesos solamente para el personal. Eso significa que para el próximo año eso tiene un impacto de alrededor de 1.500, 1.600 millones de pesos en aumento a las remuneraciones que están aprobadas en el año 2023.
Igualmente sucede cuando tú creas una nueva escuela, haces una nueva farmacia del pueblo, crea una nueva unidad de Cruz Roja y de bomberos, cuando tú creas un nuevo destacamento de la policía, cuando tú creas una nueva emergencia, creas nuevas unidades de hemodiálisis, todo eso conlleva un incremento necesario del personal. Pero es un personal que tiene una función específica, no es una botella, no es una nominilla, porque las nominillas fueron eliminadas dentro de este presupuesto. ¿Y el presupuesto complementario de este año? Bueno, a lo que estamos acostumbrados ya, ¿no? Y que Rijo insiste, es un presupuesto reformulado. Yo insisto tanto. Pero ya yo me lo aprendí, que conste. No, porque es que si hay un incremento de los ingresos, se justifica que hablemos que le vamos a hacer un complemento a una institución. Pero si los ingresos están comportándose como se estimaron, no podemos pensar que va a haber un aumento del gasto, porque para que haya un aumento del gasto en una institución, entonces tenemos que reformular. Y lo que una institución no va a ejecutar, no tiene prioridad, no es una meta específica, pues ese dinero lo cogemos y se lo pasamos a otra institución que sí lo necesita. Por ejemplo, si hay una demanda de mayor en vivienda y hospitales a través del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, pues tenemos que incrementar en 1.000, en 2.000 millones de pesos el presupuesto del MIBET, pues necesariamente tenemos que quitárselo a otro, ¿no? Y ese reformulado indudablemente lo estamos trabajando porque la ley establece que no puede ser antes del 1 de julio, ¿no? Pero hay una serie de prioridades, de impactos todavía como consecuencia de la guerra, que ha tenido que acelerarse gastos en determinadas instituciones. ¿Y qué es cuando nosotros decimos acelerar gasto? Porque la gente dice, no, que está gastando más de lo presupuestado. No está gastando más de lo presupuestado. El techo es invariable. Lo que aprueba el Congreso es el límite máximo que puede ejecutar una institución. No es un derecho adquirido, porque depende de los ingresos. Entonces hay gastos que nosotros sí estamos controlando para poder dar colocarlo donde realmente se necesita. ¿Y cuáles serían los principales movimientos que implicaría esa reformulación del presupuesto? Bueno, las áreas que se priorizarían. Hoy precisamente tenemos una reunión, ¿no?, al mediodía, donde vamos a más o menos ya definir. Pero además, por el histórico, Rijo, tú tienes un poco la perspectiva de cuáles son las áreas que estarían demandando movilización de recursos. Probablemente las áreas de mayor demanda es la construcción. Ah, sí. Obra pública, el Ministerio de la Vivienda, las corporaciones de acueducto, es decir, el departamento, como estoy hablando, del 911 y servicio extrahospitalario, que es la que maneja todas las ambulancias, y impacto en los primeros meses todavía del subsidio a los combustibles que hubo que hacer, aunque eso lo teníamos presupuestado, pero ahí como previmos que podíamos necesitar alrededor de 20.000 millones de pesos este año, y solamente hemos utilizado alrededor de unos 5.100 millones, ahí tenemos una disponibilidad para distribuir y no afectar tanto a otras instituciones. Y indudablemente en industria y comercio habrá una disminución, porque en industria y comercio era que estaba los 20.000 millones de pesos para el subsidio de los combustibles. Y eso implica que hay un aumento en el Ministerio pero eso no es lineal. No es que yo le quito a uno para ponerle a otro de manera lineal, sino que qué disponibilidad tenemos que no se van a ejecutar en las diferentes instituciones, unidad por unidad. Aquí hay 10 pesos, hay 20 pesos, hay 2 millones de pesos en una institución que no se va a... Entonces, ¿qué hacemos? Si esa institución lo necesita en otra, entonces lo hacemos una modificación internamente, que eso no amerita ir a la ley. Pero son muchos los movimientos, muchos. Y en el caso de esta coyuntura, que sigo insistiendo, es una coyuntura evidentemente electoral, hay entidades como por ejemplo la Junta Central Electoral que hemos sabido, porque lo han manifestado públicamente, que tiene expectativas de que en el marco de ese presupuesto reformulado se le asignen algunos fondos adicionales. ¿Qué tan posible o no será eso, Rijo? Bueno, vuelvo y te repito, hoy al mediodía tenemos una reunión donde vamos a definir ya de alguna manera cuál va a ser
A la Junta Central Electoral se le asignó en el mes de diciembre una transferencia extraordinaria producto de los ahorros que tuvimos por disminución teníamos un déficit de 3.6, terminamos en 3.5 y pudimos hacerle una transferencia de unos 2.000 millones de pesos que se suman al presupuesto de este año de unos 8.000 millones, de lo cual ha ejecutado unos 4.100 millones a la fecha. Es decir, que ellos tienen una ejecución por debajo del 50% ya en el mes de junio. ¿Y la ejecución presupuestaria de 2023 cómo va? Muy bien, muy bien. Yo digo que va muy bien porque en términos de los ingresos, con relación a lo estimado, tenemos un 99.6% de ejecución. En términos del gasto de capital, que tanto de manera irresponsable se critica, tenemos una ejecución de un 87% con relación a lo presupuestado para el periodo, mientras que los gastos corrientes un 84%. Es decir, que los gastos de capital han tenido una mayor ejecución con relación a su programación. Y claro, cuando vemos el gasto, nosotros donde más nos interesa es el para qué. Porque el presupuesto se clasifica por diferentes preguntas. ¿En qué se gasta? Eso es remuneraciones, transferencias, intereses, el objeto del gasto. Ahora, ¿para qué se gasta? Es la clasificación funcional. Por ejemplo, ¿cuáles son las funciones que tiene el Estado? Fundamentalmente, ¿cuál es la principal para nosotros? La función social, la función de servicios sociales. Asimismo está integrado y distribuido el equipo nuestro en la Dirección General de Presupuesto, que me siento muy orgulloso de lo que hemos venido logrando, ¿no? Pero cuando uno analiza el gasto por servicios, los servicios sociales representan el 45%. Y ya al 22 de junio, es decir, al viernes, se habían ejecutado 243.000 millones de pesos. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que son los servicios sociales? Entonces aquí viene educación con 105.000 millones de pesos de ejecución. Eso es un 43% del total de gasto social. El otro componente alto es el de salud, fueron unos 58.000 millones de pesos en lo que va de año, que representa un 47% de ejecución al 22, es decir, que faltando 8 días, su ejecución va alineada con los otros servicios que impactan, es el interés de la deuda. Los intereses de la deuda nos representan el 22% del total de gasto y tienen una ejecución de un 46%. Estamos hablando de 117.000 millones de pesos, porque aquí se incluyen unos 27.000 millones de pesos que hubo que transferirle ya al Banco Central para cubrir la parte del déficit cuasi fiscal. Claro. ¿No? En servicios económicos, si vemos todavía en obras, por ejemplo, obras, específicamente obras, porque el gasto de capital está dividido en obras, pero bienes y servicios, bienes y activos. Una compra de una computadora es un activo, es una inversión de capital, una compra de una ambulancia. Pero en obra específica, que tenemos un 41% de ejecución en obra, es decir, que se corresponde con el 87% de gasto de capital que estábamos hablando. Es decir, en definitiva, nosotros vamos bien, tenemos que seguir, hay gastos que sí lo tenemos restringido, como bienes, muebles, inmuebles, apenas eso representa el 1% del gasto, y de un total de 26.000 millones de pesos presupuestados, apenas se ha ejecutado unos 6.000 millones. Es decir que hay un candadito. Sí. Hay un candadito también en materiales y suministros de 63.000 millones, hemos ejecutado 16.000, apenas un 3% del total de gasto. Gracias. Y una ejecución de un 27%. Es decir que igualmente en los servicios tenemos controles en los servicios que no son básicos, ¿no? Porque hemos tenido un impacto en electricidad, en energía, en agua, porque ahora las instituciones sí pagan su consumo de sus servicios básicos, no pueden tener atraso. Claro, como debe de ser. Claro. Igualmente que el cumplimiento con la protección social, que tiene que ver con las pensiones y la solidaridad, que
Antes había trazo para el pago de la TCS y ahora eso es riguroso, el seguimiento de que los recursos que están asignados a eso vayan Tienen que ir a eso. Tú sabes, Rijo, que me llama la atención porque he visto, y sobre todo acentuado este fin de semana, pero desde la semana pasada, que la oposición tiene una narrativa de que los servicios públicos están en crisis. Y uno diría, bueno, tal vez es un tema de recursos, pero viendo el planteamiento que nos hace de cómo se ha ido ejecutando el presupuesto y las áreas en que se están priorizando, parecería que no. Bueno, ¿cuál servicio? Porque siempre se dice los servicios. Energía, ¿Cuál es transporte. uno de los servicios fundamentales para la vida? Es el agua. En Atomayor habían 104 camiones que repartían agua. Ahora hay nada más 4. Aquí la discusión política, electoral, no puede darse a nivel de las redes, ni la discusión puede darse en los chats, es en el territorio. Yo quiero que los gobiernos de la Fuerza del Pueblo y del PLD vayamos a discutir a Atomayor qué hicieron en el territorio. ¿Cuál era el acceso al agua? ¿Cuál era el acceso? La carretera Sabana de la Mar a Atomayor, ¿cuántos años no se estuvo pidiendo? Y ya está en un 85, casi 90%. La carretera Atomayor, el puerto Vallaguana, ya está en un 80% también, ¿no? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que piensa terminarse para este año, que va a tener un impacto enorme. Sí. El tratamiento de agua, en Atomayor en términos generales de la provincia, estamos hablando de una inversión de cerca de casi 28.000, 30.000 millones de pesos, ¿no? Además de que todavía, y eso es algo que estamos trabajando, no podemos identificar lo que es la clasificación geográfica del gasto. Eso es interesante. Porque la gente dice, que no hay inversión en este pueblo. No, la inversión en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en tendidos eléctricos, como tú hablas, todas esas son inversiones en la localidad, en el territorio. El problema es que no lo podemos cuantificar porque está centralizado. Todavía el sistema de la información de la gestión financiera, que es el CIGEF, no nos permite todavía poder determinar cuánto se invierte realmente en educación en una comunidad. Y es una inversión social, y es lo que apunta. Y para esto estamos trabajando en un proyecto donde lo hemos definido como el presupuesto por resultado en módulo dinámico. Es una mejora al sistema, es una transformación a lo conceptual, a lo funcional, a lo programático, a lo geográfico del presupuesto, que esto con un apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y venimos trabajando porque eso nos va a permitir 3 cosas fundamentalmente. Una, unificar más la planificación con presupuesto. Es lo que el presidente hablaba, de que la planificación liderea y el presupuesto es la expresión financiera de ese plan, de esas metas que se quieren lograr. Entonces, cuando uno habla de Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene que unirlo al marco macroeconómico e ir, digamos, coaligando y buscando la interoperabilidad de todos los sistemas de planificación. Compra y contrataciones ya está interconectado con la dirección de presupuesto. Por ejemplo, ahora ningún funcionario puede subir una licitación si no tiene la certificación de apropiación de fondo en presupuesto, ¿no? Porque eso no lo permite, no le permite subir la licitación, porque se leen los 2 sistemas, el portal de compra y el CIGEF se lee. Y ya eso le asegura, y esto es importante, al oferente de que su dinero está comprometido ya en tesorería para ser pagado. Es una certeza. Una certeza. Sí, que eso es de una certeza, claro, además. Tú vas Claro. Por eso es, cuando usted entra en el portal de compra, ve la cantidad de proveedores y de procesos, claro, ¿no? Porque ahora hay oportunidad para todos. No están amañados ni se entregan compras sin pasar por el sistema de compra, que es como lo que pasaba y donde hay temas que ustedes... Y se quejan muchas instituciones precisamente de los candaditos y de cómo le hacen tortuoso el día a día, porque
Sabemos que culturalmente hablando el proceso de apegarse a la planificación no necesariamente es Sí, pero ahí también hay una crítica de burocracia, de que a veces los procesos están tan sellados que es difícil poder cumplir con todo lo que exige el proceso y con las demandas que tiene la ciudadanía en instituciones puntuales. Pero mira, es un asunto de planificación. Si yo voy a necesitar 10 analistas para el próximo año, ya yo tengo que tenerlo planificado. Y yo tengo que tener la posibilidad de un banco de elegible para buscar esos analistas. Si voy a comprar, es un problema, es un cambio de cultura que estamos tratando, es buscando el debido proceso. Usted tiene que hacer el debido proceso. En presupuesto, nosotros tenemos una norma, y es que respondemos en 7 días. 7 días, no más de ahí. Una semana. Y eso es el límite. Pero a mí me mandan, mis amigos, solicitan una certificación de aprobación de unos recursos hoy en la mañana, y a las 2 horas yo lo tengo en mi WhatsApp. Hermano, apúrame eso. Todo tiene un proceso. Claro. Eso tiene que validarse, tiene que ver cómo impacta la metafísica tuya. Es decir, hay un proceso que nosotros no tomamos 3, 4 días. Tenemos un máximo de 7. Y monitoreamos que eso se vaya cumpliendo. Pueden darse algunos casos. Si, por ejemplo, para tú nombrar personas, tú tienes que tener la no gestión del mapa. Entonces, si nos llega a nosotros una comunicación que no tiene la no objeción del MAS, se le devuelve, no se recibe, ¿no? Porque antes se recibía y mientras duraba, entonces el presupuesto es el culpable. Entonces, además la gente cree que el presupuesto asigna recursos, ¿no? Y yo le digo, señores, presupuesto no asigna recursos, los recursos están asignados por la ley. Por ley. Y lo que no está en la ley no existe. Así que no me invente. Rijo, ¿y los ingresos cómo van? Porque la recaudación también es fundamental. Yo tengo la información de que hay entidades, por ejemplo, como aduanas, Rijo, que han experimentado un descenso en los ingresos que tenían proyectados. ¿Qué tan cierto es esto? No, indudablemente que producto de la baja de la inflación, todo el mundo recordará que el año pasado un furgón te costaba $15,000. Lamentablemente sí. Por la inflación, sí, no dio duro la inflación importada. Al ir ya controlando la inflación, una parte de los ingresos que se percibía que iba a ser, pues ruralmente ya no se percibe. Sin embargo, los ingresos de aduana pueden mejorar ahora porque también hay un impacto en aduana, lo que tiene que ver con la economía mundial, que es lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces las importaciones merman un poco por el mismo efecto de la no aceleración del crecimiento económico producto de todas las variables que inciden. Y por lo tanto aduana ha tenido, con relación a su programación, una disminución. Sin embargo, la Dirección General de Impuestos Internos ha estado por encima de la estimación. Por eso cuando nosotros hablamos, nosotros teníamos programado de ingreso para el año al 22 de junio, teníamos programado 510,000 millones de pesos. ¿Cuánto se ha recaudado? 509,000 millones de pesos. Es decir, que realmente tenemos una diferencia de unos 1.200 millones de pesos como consecuencia de esta disminución en aduana, que para mí va a acelerarse por las importaciones ahora, la reposición de inventario, porque también creo que hubo mucho adelanto de inventario el año pasado. El comerciante se prevé y entonces pensaba que iba a ser más costoso y compra primero y adelantó mucho el año pasado. Es decir, hay muchos factores que inciden. Además, la economía comienza a retomar un ritmo de crecimiento más impulsado por todas las políticas monetarias que se han definido, la devolución de una partida importante a los bancos para préstamos, la inyección al Banco de Agrícola, unos 2.500 millones de pesos para préstamos
a tasas muy bajas o tal vez cero a los productores, porque lo que estamos buscando es impulsar el crecimiento económico, Bueno, es decir, que se acelere y caer más o menos en el rango de unos 4% este año, Así es. que va a ser una de las mayores de toda Latinoamérica, con una de las inflaciones más bajas, porque ya estamos en el rango meta de 4% más o menos 1%. Lo único que todavía no seguimos siendo impactados por la inflación norteamericana. Bueno, Stalin, hay que Bueno, desearle buen balance. siempre muchos éxitos a No, y José ya Rigo Presbot. estamos trabajando para el año 2024. De hecho, ahora, a más tardar el día 30, el Ministerio de Hacienda, en la cabeza del ministro, Ochi Vicente, va a entregarle al presidente la política presupuestaria para el año 2024, para que a más tardar el día 9, el Consejo de Ministros la discute y se apruebe para el año 2024. Bueno, pues como ya es costumbre, Tan pronto tan pronto usted tengamos deposite el día siguiente, aquí en 1+1, a darnos la primicia como corresponde. ¿Cómo no? Un Muchísimas gusto. gracias, Rijo, y éxitos como siempre. Gracias a ustedes. A ustedes no se vayan lejos, hacemos una pausa y cuando retomemos entonces ya la conversación prometida con Jaxel Román. Uy.